En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas de Mendoza para que conozcas el trabajo de tus representantes. Elecciones legislativas en la República Argentina y por supuesto también en la provincia de Mendoza. La secretaria legislativa de la Cámara de Diputados de Mendoza, la doctora Carolina Letri, amablemente está con nosotros en Cámara y vamos a consultarle acerca de estas elecciones. Doctora Carolina Letri, el 12 de septiembre vamos a votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y luego después, en noviembre, vamos a volver a votar. ¿Qué es lo que vamos a votar en estas dos elecciones? Hola, primero que nada, buen día Santi, ¿cómo están todos? Un placer nuevamente. La pregunta que vos me estás haciendo es ¿qué se vota y qué vamos a votar? Primero, es importante aclarar que el 12 de septiembre vamos a votar a los precandidatos, o sea, nosotros vamos a votar a los candidatos para cargos electivos. ¿Qué es esto? Nosotros, si ustedes ven, el ciudadano ve que se vota en la lista a precandidatos. Por lo tanto, todavía las personas que se han presentado no son candidatos, sino es el paso previo a que las personas sean candidatos. Esto es, por eso se llama paso, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Es primarias, que significa que es el primer paso, yo siempre explico así, que es el primer paso que una persona que quiere ser candidato, que quiere ser a un cargo electivo, es lo primero filtro que tiene que pasar. Entonces, primarias, abiertas. ¿Por qué es esto de abiertas? Esto es porque van a votar todas las personas, sean o no afiliadas a un partido. Simultánea es que todos los partidos, de forma simultánea, por lo tanto al mismo tiempo van a presentarse. Y obligatorias, que son obligatorias para las personas mayores de 18 años, para todas las personas. ¿Qué pasa? Una persona se postula como precandidata a legislador, luego de pasar un filtro de las PASO, es después candidato. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Los requisitos que tienen que cumplir, no todos los partidos que se han presentado a las PASO van a poder presentarse en las elecciones, sino que tienen que cumplir una cantidad de votos necesarias para que ese partido, ese candidato, pueda presentarse como candidato válido a las elecciones. Los ciudadanos dicen, bueno, ¿por qué nosotros qué vamos a votar ahora? Se va a votar. En primer término, cuando nosotros veamos la boleta, vamos a ver candidatos a senadores nacionales. Segunda parte de la boleta, vamos a ver los candidatos a diputados nacionales, y después vamos a ver los candidatos a senadores provinciales, diputados provinciales, y por último, concejales. Estas son todas las categorías que se van a votar en las PASO. En primer término, acordémonos precandidatos, y si pasa el filtro de los pasos, serán candidatos, y serán las elecciones de noviembre. ¿Por qué se realizan estas elecciones específicamente para cargos legislativos, desde senadores y diputados nacionales hasta los concejales en los distintos municipios? ¿Por qué esto a medio término? ¿Por qué las elecciones se hacen 2 años después de la gestión? Bueno, se hacen 2 años después de que, básicamente porque está prescrito en la Constitución. En la Constitución determina expresamente que las cámaras legislativas se van a renovar por mitad. Por esta razón, se realizan a medio término. ¿Cuál es la finalidad práctica de las elecciones que sean a medio término? Y la finalidad práctica, nosotros hablamos de un control dentro de tanto de las cuestiones nacionales y provinciales. Y sí es muy importante decir que el ciudadano puede revalidar y controlar las gestiones actuales. Por eso es tan importante que el ciudadano participe de estas elecciones. A nivel provincial, ¿qué rol cumple un senador o una senadora y qué rol cumple una diputada o un diputado? ¿Qué es lo que estamos eligiendo como ciudadanas, como ciudadanos, cuando votamos para estos cargos legislativos? Bien, Santi, nosotros tenemos que saber que la provincia de Mendoza es una provincia que tiene, el poder legislativo está formado por 2 cámaras. Vamos a hablar primero de la Cámara Alta en contraposición de la Cámara Baja. ¿Por qué se dice que es Cámara Alta? Cámara Alta en realidad es un nombre histórico que se le da en contraposición de la Cámara Baja. Significa que la Cámara Alta, antiguamente, estamos hablando de 1800, se hablaba de Cámara Alta del Senado. ¿Por qué? Porque las personas representantes de la Cámara Alta eran elegidas por el monarca. A raíz de esto, está de origen histórico, se le da no mayor jerarquía, sino que tiene ciertas facultades que son privativas del Senado, como por ejemplo, es prestar acuerdos para los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, el rol del legislador, senadores sobre todo, tienen la función primordial, que es legislar,
de acuerdo a las competencias establecidas por la Constitución en primer término. En segundo término, tiene las facultades específicas como senador, que están dadas por Constitución, como por ejemplo puede decir prestar acuerdo para diferentes funcionarios, un ejemplo es para los miembros de la Corte Suprema, y en tercer término, que también es igual también para diputados, es la función de control que tiene el legislador. ¿Qué significa función de control? Bueno, es el caso de, por ejemplo, la facultad que tienen los legisladores para constituirse en comisión de control de seguimiento de alguna ley en particular, la facultad que tiene el legislador para hacer pedidos de informe. Eso con respecto a la Cámara de Senadores. Con respecto a la Cámara de Diputados, que es lo que se llama la Cámara Baja antiguamente. ¿Por qué se llama Cámara Baja? Porque los representantes lo elegía el pueblo, entonces en contraposición a la Cámara Alta, que era representante de los nobles, la Cámara Baja representaba al pueblo, y la facultad de la Cámara Baja específicamente tiene una facultad que, en contraposición del Senado, que es la Cámara de Origen, tanto para las leyes presupuestarias, en primer término. En segundo término, comparte la función con el Senado en cuanto a la función de legislar conforme a las atribuciones constitucionales y en relación con la facultad de control para crear comisiones legislativas de control y de pedir informe tanto a las diferentes reparticiones del Ejecutivo como del Poder Judicial. Una vez que votemos, que se celebren las elecciones, queden elegidas las personas que van a ocupar estos cargos, sean senadores, sean diputados o diputadas. Bueno, ¿qué va a pasar en las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de Mendoza? ¿Qué sucede después? Una vez que se eligen, ¿cómo es el procedimiento para que sean incorporados? Primero nosotros, los legisladores, se renuevan por mitad, por lo tanto la mitad de la Cámara se le acaba su mandato. Una vez que son electos, ¿qué pasa? La Junta Electoral da la proclamación de los candidatos y esto es remitido a la Cámara de Diputados específicamente, voy a hablar de la Cámara de Diputados. Una vez que nosotros recibimos esa acta de proclamación, ¿quién elige si en realidad está o no facultado a ser legislador? O sea, si tiene o no las atribuciones, los requisitos constitucionales, los mismos miembros de la Cámara. Entonces, llega el acta de proclamación de los candidatos y hasta ese momento no son legisladores, ingresa esta acta de proclamación a la Cámara y se constituye una comisión especial de poderes que se llama con los mismos miembros que continúan con su mandato. Estos legisladores, una vez que reciben el acta de proclamación, le solicitan a cada legislador cuáles son los requisitos para ser legislador. Los requisitos básicos que son, Santi, para ser legisladores, en primer término, ya está determinado aparte por una ley especial, a través de la ficha limpia, es que no hayan sido imputados por ningún delito, entonces se les pide certificado de buena conducta al legislador. En segundo término, se les pide los requisitos constitucionales tanto de edad como de residencia. Una vez que estos pliegos son analizados por la Comisión de Poderes y no existen observaciones, o si existen observaciones, si existieran observaciones, se le da la posibilidad al legislador de responder y contestar estas observaciones. La Comisión Especial de Poderes hace un despacho que es votado por el cuerpo. Una vez que el despacho es votado por el cuerpo en una sesión especial, se incorporan estos nuevos legisladores. Doctora Carolina Letri, secretaria legislativa de la Cámara de Diputados, le agradecemos la información que nos ha brindado aquí en Cámara. Nuestra intención es dar a conocer a las ciudadanas y los ciudadanos que a lo mejor no tienen una noción total de qué es lo que se va a votar, para que puedan ir a estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y luego que puedan ir a las elecciones de medio término sabiendo que van a elegir ni más ni menos que a sus representantes, a las personas que luego van a gestar las leyes que van a regir en la sociedad mendocina y en este caso también, por supuesto, a nivel nacional en la sociedad argentina. Muchísimas gracias por esta comunicación con En Cámara. Muchas gracias a ustedes y lo que necesiten siempre estoy abierta a cualquier inquietud. Gracias.